La situación provocada por la ministra de Defensa española, Margarita Robles, con el gobierno venezolano, ya escaló a incidente internacional, provocando una crisis diplomática por sus palabras atrevidas y, como fue calificada desde Venezuela, insolentes, injerencistas y groseras, al llamar al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura. Desde el país bolivariano inmediatamente convocaron al embajador español en Caracas y por supuesto llamaron a consultas a su representante diplomática en España, Gladys Gutiérrez. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Volvió a meter la pata. Las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela, que en los últimos años se han mantenido tensas, han alcanzado un nuevo nivel de crispación tras las recientes declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles. En un acto público ocurrido hace varias horas, Robles calificó al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura y aludió a los miles de venezolanos que se han visto obligados a abandonar su país en busca de mejores oportunidades. Esta declaración, lejos de ser diplomática, se percibió como una afrenta directa al gobierno venezolano. Y no tardó en provocar una reacción contundente desde Caracas. El ministro de Exteriores de Venezuela, Iván Gil Pinto, no tardó en responder. Ha calificado estas declaraciones como insolentes, injerencistas y groseras. Un comentario que no hace más que pintar de cuerpo entero a la ministra Robles. Este gesto cargado de simbolismo muestra la magnitud del desencuentro entre ambas naciones. Gil fue claro en su mensaje. El gobierno de Venezuela no tolerará más ataques verbales ni acciones que atenten contra su soberanía. El deterioro de las relaciones entre España y Venezuela no es un fenómeno reciente. Desde que el chavismo tomó las riendas del poder en 1999, las tensiones diplomáticas han sido constantes, con momentos de mayor o menor distensión, dependiendo de los gobiernos que han estado al mando en ambos países. Sin embargo, la hostilidad que ha emergido en las últimas semanas marca un punto de inflexión. Las declaraciones de Robles no solo fueron percibidas como una ofensa personal hacia Maduro, sino como un ataque a todo el sistema político venezolano. Es necesario recordar que la relación entre España y Venezuela siempre ha tenido múltiples aristas, influenciadas por la historia colonial compartida. La presencia de una numerosa diáspora venezolana en España y las conexiones comerciales y culturales entre ambos países. Pero en el terreno político, los desencuentros han sido más que evidentes, y las últimas declaraciones de la ministra Robles no hacen más que añadir leña al fuego. Por su parte, desde el seno del gobierno de Venezuela, se ha hecho énfasis en la injerencia constante de España en los asuntos internos del país. En este sentido, Iván Gil recordó las acciones del gobierno anterior como el de José Luis Rodríguez Zapatero. A pesar de sus intentos por mediar en los conflictos internos de Venezuela, sigue siendo visto con recelo. Sin embargo, a diferencia de las gestiones de Zapatero, las recientes declaraciones del gobierno actual español, encabezado por Pedro Sánchez, han sido mucho menos conciliadoras. La historia de los desencuentros diplomáticos entre ambos países tiene numerosos episodios que ayudan a contextualizar el actual conflicto. Bueno, muy bien. En este momento se habla de una soberana metida de pata por parte de Robles, siendo el producto de los recientes movimientos que se han realizado en España con respecto al otorgamiento de asilo a Edmundo González, quien solicitó esta medida en días pasados, arribando a España y acogido por el gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, no ha querido ahondar mucho en la decisión de Venezuela y él mismo ha expresado su total tranquilidad con respecto a la convocatoria del embajador español en Caracas. Según Álvarez, dice que estos son cuestiones soberanas, que ellos trabajan para tener las mejores relaciones con el pueblo venezolano y con los que se sienten muy cercanos como con el resto de países de América Latina. En ese sentido, se ha desmarcado un poco de la postura de Robles y dijo que pues ellos iban a hablar con un país hermano
y hasta ahora pues no se ha hablado de que haya alguna medida adicional en contra de Venezuela. Sin embargo, las declaraciones de Robles viniendo de cómo están manejándose, pues no dejan de haber causado grietas en las relaciones diplomáticas de ambos países. El gobierno de Nicolás Maduro está hasta la coronilla con todos los comentarios injerencistas que desde el 28 de julio, incluso antes de las mismas elecciones, ya se venían manejando con respecto a la legalidad o a la legitimidad de las elecciones y del triunfo que Nicolás Maduro tuvo en este último proceso. Así pues, ya no solamente es Estados Unidos directamente, sino también países latinoamericanos como Costa Rica, como Panamá, Argentina, Chile, que han tenido pues comunicados bastante denigrantes con respecto al resultado y adicionalmente a no reconocer a Maduro como presidente directamente. Y ahora sale la señora Robles, ministra de Defensa, a utilizar un término específico, clasificándolo, rotulándolo como dictador. Ella no reconoce lo que hay al interior de Venezuela, pues no ha ido allá, no ha estado allá, no tiene ningún conocimiento directo, pero es obvio que ella sigue la misma línea discursiva de muchos otros que ya nos tienen acostumbrados. Estamos hablando del doble rasero que maneja España y que ya, por ejemplo, en 2018 había procedido de igual manera reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino, desconociendo también en su momento el proceso que hubo con Maduro, ¿no? Y esto, adivinen de quién fue promovido. Pues nada más y nada menos que la derecha española promovida por los partidos Vox y el PP. De hecho, los diputados en España han propuesto, por supuesto, desde el Partido Popular, presionando al gobierno de Sánchez y para que diera la aprobación como presidente legítimo de Venezuela sin que se acredite, siempre bajo la bandera de la protección de los derechos humanos y la democracia. No ha habido esa legalidad en la acreditación de González como triunfador, a pesar de que ellos lo han ventilado a los cuatro vientos, ¿no? En ese sentido, seguimos con la misma línea de repetición. Entonces, aquí España toma una postura de protección a la democracia, de protección a los derechos humanos. Y yo me pregunto una sola cosa, ¿en qué momento se han pronunciado alrededor de los derechos violentados en Gaza, por ejemplo, con una postura tibia y temerosa del mismísimo Israel? Y por supuesto de Estados Unidos, ¿no? Tampoco se pronuncia contra la guerra en Ucrania, al contrario, se le da ayuda financiera y de armamento a Zelensky para que siga acabando con su propia población, poniendo en riesgo a su propia gente, atacando población civil en Rusia, bajo la bandera de la protección y la legítima defensa. Es mentira. Y esto es una cara hipócrita que tiene España con respecto a estas posturas. De igual manera, hay una situación crítica de migración, de solicitudes de asilo por parte de montones de gente que llegan a España día a día, piden asilo. Nomás en 2023 hubo 163,000 personas solicitando asilo. Personas que están en condición de vulnerabilidad, que han salido desplazadas de sus países, y son personas en unas condiciones terribles. Pero allá solamente
12 de cada 100 les conceden el asilo. Y fuera de eso, las personas que quedan allá, por ejemplo, en Barajas, están en unas condiciones infrahumanas que han sido denunciadas por instituciones, entidades internacionales de protección a los derechos humanos. Pero, señor Edmundo González, solicita el asilo y bienvenido a España y olé, porque así somos en este mundo. No es la protección a los derechos humanos en Venezuela. No hay ese interés real. Si existen o no violaciones en Venezuela, eso no les importa. Lo único que les importa es mantenerse bajo el ala protectora, ¿cierto?, de Estados Unidos, y ver obviamente al país latinoamericano como un rebelde que está salido de control de la línea correcta que impone Occidente, por supuesto. Ese es el juego, no existe la defensa. Yo quisiera saber cuál es la situación, cómo está la situación económica y social en España, ¿no? Yo quisiera saber cómo están tratando a los migrantes, yo quisiera saber cómo están tratando a la gente que se vaya a trabajar para buscar supuestamente un futuro mejor. ¿Sí? No sé, pero no creo que sea algo diferente a lo que ocurre en otras partes del mundo. Sin embargo, no importa, sigamos mirando para afuera y dejando de lado la población, que es la que sufre realmente, la que de verdad está allí en situaciones complicadas. No, mandémosle la pelota a Venezuela, porque son los malos. Venezuela, Maduro, el gobierno venezolano es el malo. Y allá no, allá son perfectos, allá no tienen problemas, allá son un paraíso terrenal. No lo sé. En este sentido, yo lo que veo es que los partidos de derecha siempre urden esa narrativa simplemente para mantener la gracia a los ojos del águila. Vamos a ver el siguiente segmento. El gobierno español decidió reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, una acción que tensó al máximo las relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro, que no dudó en calificar el acto como una traición y una sumisión a los intereses de Estados Unidos y la Unión Europea. Aunque con el tiempo la posición de España fue suavizándose, las heridas de ese episodio nunca llegaron a cerrarse completamente. De hecho, poco favor hacen facciones como la de los ultraconservadores de Vox. Ha sido precisamente este bloque el que ha presentado una insólita propuesta. Sí, Vox en el Congreso ha exigido embargar los bienes patrimoniales de los funcionarios del gobierno de Maduro en España, y con ello, la situación parece estar escalando rápidamente. Vox ha exigido al gobierno de Sánchez que actúe de manera tajante contra lo que considera una dictadura chavista. Esta propuesta fue presentada poco después de que el Partido Popular lograra que el Congreso aprobara una moción para reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Vox ha ido más allá, solicitando no solo el reconocimiento de González, sino también el embargo inmediato de los bienes que posean en España, tanto Maduro como sus colaboradores cercanos y sus familiares. La dureza de estas medidas tiene un trasfondo político interno en España. Vox, como partido de extrema derecha, ha utilizado la crisis venezolana como un punto clave de su agenda, buscando polarizar el debate político en torno a la figura de Maduro y la situación en Venezuela. Desde su perspectiva, Venezuela es el enemigo número uno de las democracias liberales y su existencia representa una amenaza directa para la estabilidad política de Europa y América Latina. En este sentido, Vox ha acusado repetidamente al gobierno de Pedro Sánchez de ser blando con Maduro y de permitir que el gobierno venezolano continúe ejerciendo poder sin ninguna consecuencia real en el ámbito internacional. Detrás de estas posiciones, sin embargo, se esconde una profunda crisis en las relaciones bilaterales. Los próximos días serán claves para observar cómo evolucionan los acontecimientos.
El gobierno de Maduro, firme en su discurso antiimperialista, ha dejado claro que no permitirá que ningún país, ni siquiera una antigua potencia colonial como España, se inmiscuya en sus asuntos internos. Por su parte, el gobierno español, inmerso en una crisis política interna, parece estar utilizando la situación venezolana como un tema más para el debate partidista. Es importante tener en cuenta el impacto que esta crisis diplomática puede tener en la población venezolana que reside en España. Pues ya sabemos cómo funciona la partida de ajedrez que hace la ultraderecha en España, y así funciona y así siempre ha funcionado, con tal de ganar réditos y con tal de continuar manipulando en todos los aspectos en diferentes escenarios. Ya sabemos que han metido sus manitas en procesos latinoamericanos. Ya sabemos, por ejemplo, los nexos que tiene Vox, por ejemplo, con un Javier Milei en Argentina, con la ultraderecha colombiana, liderada, por ejemplo, por una senadora aquí muy reconocida, María Fernanda Cabal, que no son militantes, son, yo diría que fervorosos miembros de una secta, porque se convierten en eso. Y hacen exigencias al gobierno, cuando ellos mismos vienen de una tradición no solamente colonialista, sino también donde han habido víctimas fatales de muchos procesos que lamentablemente se han llevado no solamente aquí en Latinoamérica, sino también en España. Recordemos en la época de Franco. No nos olvidemos de esos datos históricos porque resulta lamentable cómo se sigue jugando con el cuento de la democracia. La democracia, yo he hablado en varias oportunidades en estos últimos días acerca del término, porque se sigue jugando y se sigue vulgarizando tanto, yo diría que hasta prostituyendo el término de democracia. No hay tal democracia. La democracia existe solo cuando a mí me beneficia. Entonces, de lo contrario, no existe. No existe tal democracia. Entonces, yo meto mis narices en la soberanía de cualquier país para mirar qué puedo hacer que me beneficie a mí. Entonces, o pongo un gobierno o me voy encima de otro, utilizo estrategias mediáticas por ejemplo, los periódicos de las familias más adineradas o de los conglomerados, como es el caso que pasó hace 50 años en Chile. Una dictadura que permaneció después un tiempo bastante largo con Pinochet, fue promovida por Estados Unidos, no se les olvide, y por otros aliados de derecha latinoamericana. Historia contada no por mí, ni por los medios de izquierda, ni mucho menos. Historia contada por el señor Henry Kissinger, exsecretario del gobierno de Richard Nixon, allá en el 73. Sí, señores, con el diario El Mercurio de Chile, precisamente una de las familias más representativas de allá, acabaron con el gobierno y con la vida de Salvador Allende. No nos olvidemos de eso. Recientemente se cumplieron esos 51 años ya del golpe de Estado en Chile, que promovió toda una dictadura y todas unas pérdidas totales de vida. ¿Promovida por quién? Por la derecha, nada más. ¿Ok? Entonces, no nos digamos mentiras. Cuando está metido Vox y el PP de España en los asuntos de Venezuela, estamos hablando de otro tema totalmente diferente de la protección de la democracia y los derechos humanos. Les paso un datico chiquito. Investigando en la historia, me encontré con un dato de Edmundo González, quien
tiene un pasado un poquitito oscuro. Cuando trabajó en la Embajada de Venezuela en El Salvador, justo en la época donde había esta guerra de guerrillas, esa guerra civil que tuvo tanto problema allá en los 80s, el señor participó en la llamada Operación Cóndor, otro plancito que está promovido por Estados Unidos, qué raro, ¿no? Y en la formación de los escuadrones de la muerte. El señor Edmundo González, que no se le oyó decir ni mu en la campaña política, que fue promovido por su ventríloco de cabecera, la señora María Corina Machado. Ese señor tiene esa historia en su hoja de vida. Así pues, ese es el señor González. Y eso es lo que promueve entonces la señora Robles hoy en día diciendo que Nicolás Maduro es un dictador y que en Venezuela la gente tiene que salir porque le han hecho cosas terribles. ¿Sí? Y me pregunto yo a los migrantes allá en España y a la misma gente en España, ¿se han preocupado ustedes, señores, gobierno español, por su gente, por la gente que está sufriendo allá? No, obviamente, porque les interesa más otras cositas, ¿no? Bueno, vamos a ver el último segmento de hoy. 2.000 venezolanos viviendo en el país europeo, muchos de los cuales han llegado en los últimos años huyendo de la crisis económica y política en su país de origen por culpa del bloqueo. Cualquier deterioro en las relaciones bilaterales podría afectar su situación. Pero no menos importante es recordar que España tiene mucho que perder, con una dependencia energética cada vez más marcada, sin contar los negocios que tienen en Venezuela. Es por ello que las multinacionales españolas observan con miedo lo que ocurrirá en las próximas horas. A nivel internacional, la posición de España en el conflicto venezolano también está siendo observada de cerca por otros países de la Unión Europea y por Estados Unidos. Mientras que la administración de Joe Biden ha optado por mantener una línea dura contra Maduro, apoyando a Guaidó y manteniendo las sanciones económicas contra Venezuela, algunos países europeos han mostrado una postura más flexible, buscando abrir canales de diálogo. España, por su parte, ha tratado de mantener un equilibrio difícil, aunque las recientes declaraciones de Robles parecen haber roto ese frágil balance. El futuro de las relaciones entre España y Venezuela es incierto. Lo que está claro es que la situación ha llegado a un punto crítico y las palabras ya no son suficientes para reparar el daño causado. Tanto Madrid como Caracas deberán tomar decisiones importantes en los próximos días, y el resto del mundo observará con atención el desarrollo de estos acontecimientos. Pues bien, ahí lo tenemos. Esto es lo que hay en este momento gracias a las palabrotas absurdas, las salidas de no, sin pensar las consecuencias de una mujer que es ministra de Defensa y que ya en otra oportunidad había tenido una salida similar con respecto a Rusia. Recordemos que hace un tiempo, hace unos más o menos un año, no estoy segura de la fecha, la señora dijo que Rusia les iba a mandar misiles a los españoles y que era por eso necesario formar parte del apoyo a Ucrania incondicional, porque es que Rusia es el malo. ¿Sí? Entonces cogemos el mismo discurso, pero lo trasladamos a Latinoamérica. Hacemos exactamente lo mismo para mantener a la población en terror permanente. Eso se llama terrorismo, pero no, como lo dice una ministra, ¿cierto? Como lo dice un presidente, pues no, eso no tiene nada que ver. Pero bueno, otro datico, recordemos que Edmundo González eludió el procedimiento electoral en Venezuela. Él no asistió a las audiencias programadas por el Tribunal de Justicia para presentar las actas y pues seguramente porque no las tenían o porque pues fueron falsificadas, como ya lo han demostrado, ya lo han expuesto en diferentes medios, unas actas que se fabricaron en Estados Unidos. Cosa curiosa, pero entonces
cometen los delitos, la fiscalía en Venezuela emite una orden de arresto por estos delitos además electorales, y que son penalizados por la ley venezolana, o sea, soberanía propia de un país. No tiene nada que ver con los demás, pero allá llegan los defensores de la democracia y los derechos humanos diciendo que es una persecución al señor González, pobrecito, y que, Dios mío, pues, ¿cómo le van a hacer eso? ¿Cómo le van a hacer ese daño al señor González, no? No se les ocurre pensar tampoco que la señora María Corina Machado ha sido una de las instigadoras más profundas en la solicitud de sanciones, bloqueos y embargos a su país, a su gente, y por eso su país y su gente está como está, o estaba como estaba, y tuvo que salir muchos de ellos en condiciones complicadas, porque no había forma de enfrentar la situación de otra manera. Eso sí, el malo, obviamente, el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro. Pero bueno, de hecho, nunca se, volviendo a nuestro tema, no se presentaron estas actas, y adicionalmente no se presentó a una auditoría propuesta por varios países que fuera internacional, ¿no? Una auditoría imparcial, ¿no? Tampoco lo hicieron. Entonces, en este sentido, la victoria de quién es o para quién es. Sencillamente es el juego de la política, donde todos sacan partido de las situaciones con un solo objetivo, uno solo: el petróleo venezolano. Bueno, los invito a todos a formar parte de nuestro canal, de nuestro proyecto de la Patria Grande, liderado por nuestro director Juan José del Castillo. Súmense, suscríbanse, vuélvanse miembros activos para recibir nuevos contenidos, nuevos programas que van a ser parte, pues, de esta riqueza de nuestra patria grande. Por ahora los dejo con la frase del día. Los diplomáticos son personas a las que no les gusta decir lo que piensan. A los políticos no les gusta pensar lo que dicen. Lo dijo Henry Wharton. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar.